estamos entonces empezando con esta tercera marca, que es el Evangelio. Y el pastor Juan José va a compartir, como ya lo había mencionado, los dos subtítulos que nos corresponde hoy día. Sin embargo, estos dos subtítulos tratan de Juan 3:16. ¿Cuántos de nosotros podemos recitar de memoria Juan 3:16? ¿Alguien se anima? Pueden abrir sus micrófonos, hermanitos. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Adelante, hermano. ¿Qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Bien dicho. Ese es un resumen de todo el Evangelio, podríamos decir, ¿no? Que tanto amor del Padre al darnos a su Hijo unigénito para que Él muera, por todo aquel que cree en Él. Qué lindo. Ahora, esta lección va a ser justamente acerca de este versículo. Prácticamente todo el libro es acerca de este versículo tan importante, tan conocido, tan recitado por todos los cristianos en todas las épocas. Sin embargo, antes de ingresar de lleno a, a la lección o al contenido del texto como tal, quisiera hacer tres preguntitas, ¿ya? La primera es la siguiente, y como siempre vamos a responder todos nosotros, pueden abrir sus micrófonos. Sí les recomiendo que por favor estén con sus Biblias, porque justamente la primera pregunta es: ¿cuál es el contexto de Juan 3:16? ¿Por qué llegan a esta escena, a estas palabras? ¿Qué es lo que ha pasado antes de esto? Adelante, hermanitos. Juan 3:16. Quizás el capítulo o el contexto inmediato es desde el capítulo, desde el capítulo 3, versículo 1. Entonces pueden abrir sus Biblias. Tenemos quizás 1 minuto o 2 minutos para repasar un poquito el contexto anterior y podamos responder cuál es el contexto, qué es lo que estaba pasando inmediatamente antes de que Jesucristo pueda pronunciar estas palabras. ¿Con quién estaba hablando? Adelante, hermanos. Antes Jesús estaba hablando con Nicodemo. Muy bien, muy buen contexto. Entonces vamos a anotar acá. Jesús estaba hablando con Nicodemo. Qué bueno. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Bien, hermana, adelante, Elizabeth. Hermana Elizabeth, qué bien. Él era un fariseo. Muy bien, ya. Él era un fariseo. ¿Cómo eran los fariseos? Eran personas que estaban en contra de Jesucristo. Sí, estaban en contra de Jesucristo, es verdad. No creían que Él era el Mesías, es verdad, estaban en contra de Él. Nicodemo dice la Biblia que era uno de los principales de los fariseos, dice, ¿no? Excelente, sí, sí. De los principales. Sí, era miembro del Sanedrín, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Cómo era el Sanedrín? O equiparado o equivalente a qué era el Sanedrín con nuestros días. ¿Cómo lo podríamos comparar? ¿Con qué institución que sea un poco más familiar para nosotros? Porque para mí Sanedrín, no entiendo qué significa eso, pero más o menos una referencia, no sé si alguien se podría animar a decir. Quizá podría compararse a la Cámara de Diputados, podría ser. Ya, con la Cámara de Diputados, sí, sí, está bien. Está bien. Quizás, bueno, lo que yo recuerdo de una de las prédicas del pastor Gustavo es de que él hacía una equivalencia, una comparación, una analogía del Sanedrín con la Corte Suprema de Justicia. Ahora es Tribunal Supremo de Justicia. Y es el más alto tribunal de la nación que ve los aspectos más importantes de la justicia.
Entonces, un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia es una autoridad bastante grande, bastante elevada, es una autoridad que resuelve temas demasiado relevantes, demasiado importantes. Entonces, Nicodemo era más o menos así, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿quién más se anima a decir un poquito más del contexto? ¿Qué estaba pasando? Hermanitos, no sean tímidos. Adrianita, ¿qué estaba pasando en ese momento con Nicodemo? Eh, Nicodemo se acerca a Jesús haciéndole una pregunta, si no me equivoco. Bueno, le dice que viene de, o sea, ¿cómo se puede explicar? A ver, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, entonces Jesús ante eso le refuta porque le dice, le pregunta acerca Jesús le habla acerca del nuevo nacimiento. Oh, muy Y bien. sabemos que, bueno, los fariseos tal vez la palabra la entendían demasiado literal. Ujú. Y Jesús él tenía otra manera de explicar, ¿no? Entonces le cuestiona acerca de que siendo él un maestro, no, ¿por qué no sabía las cosas? No podía entender lo que Jesús hablaba, sabiendo que ellos como eran fariseos, ellos eran maestros de la ley, ellos dominaban la ley, ¿no? Entonces, pero este era su error, que entendían demasiado literal la ley. Muy bien, Adrianita, excelente. Nicodemo se acerca de noche y reconoce, ¿no es cierto?, que Jesús viene de Dios. ¿Qué declaración más importante? Antes se le estaba acusando que las cosas que hacía por el poder de Satanás, más bien por el poder de Belcebú. Pero bueno, acá Nicodemo le dice, bueno, le reconoce que las cosas que él hace viene de Dios. Qué importante. ¿Qué más es lo que pasa en el contexto anterior a Juan 3:16? ¿Qué cosa es lo que no entiende Nicodemo? Vanessa o Edwin pueden. ¿Quién quiere ahí hablar? Perdón. Dale, adelante. Adelante, Ale. Buenas noches, hermanos. Sí. Lo que pasa es que Nicodemo va a Jesús de noche porque tiene miedo de los miembros del Consejo de Sanedrín. Sabemos que los fariseos eran estudiosos de la palabra, eran por decirte así como los magistrados del tribunal, ciertamente. Y Jesús no le contesta su pregunta porque no era relevante. Jesús va a lo que es importante y él le dice que es importante el nacer de nuevo. Y se abre toda una discusión entre Nicodemo y Jesús acerca del nuevo nacimiento, pero Nicodemo está enfocado en las cosas materiales y Jesús le está hablando de cosas espirituales, le está hablando de nuevo nacimiento espiritual y Nicodemo está pensando todavía en un nacimiento físico. Por eso le dice, ¿cómo podrá el hombre volver a entrar en el vientre de tu madre y nacer de nuevo? Pero son cosas que no está entendiendo, pese a que él es maestro de la ley. Y para ese nuevo nacimiento le es necesario tener el Espíritu Santo. Ya, súper. Espirituales, ¿no es cierto? Estaban hablando del nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Ok? ¿Algo más acerca del contexto? Adelante, hermanitos. Quizás Vanessa, si tal vez está Edwin por ahí.
puedan ayudar con un poquito de contexto, probablemente. O quizás Pastor Gustavo. Hay otra pregunta, ¿no? Ya. Que es, Bueno, ¿qué puedo. significa el nuevo nacimiento? Pero antes vamos a ver si hay algo más del nuevo del contexto. Adelante. Correcto. Hermanos, muy brevemente procuraré. Bueno, primero recuerdo que el nombre Nicodemo significa vencedor del pueblo. Él era en todo sentido un hombre notable. Y primero describe que era muy religioso, ¿no es verdad? Cuando dice fariseo. Después, obviamente, ya hemos puesto que era miembro del Sanedrín. Era un principal entre los judíos. Como fariseo, también más adelante Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era maestro, enseñaba las escrituras. Y los fariseos creían en la Torá, en toda la ley, pero también en los salmos y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento era para ellos palabra de Dios. Sin embargo, los fariseos estaban en contra del Señor Jesús, ¿verdad? Como ya dijeron, observaba más el ritualismo, la apariencia externa, y Jesús les tiene que decir hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, Nicodemo realmente era un vencedor. Aparte de eso, Nicodemo tenía de conocer la palabra de Dios, reconoce, sabe intelectualmente que Jesús ha venido de Dios, sabe intelectualmente. Pero saben, amados hermanos, ni sus logros personales, ni su conocimiento de la palabra de Dios, ni el reconocer intelectualmente que Jesús venía de Dios como maestro, habían logrado que él nazca de nuevo. Con todo eso, Nicodemo se estaba yendo al infierno. Y dice, o sea que no basta ser religioso, no basta saber intelectualmente acerca de Jesús y reconocerlo intelectualmente, tenía que nacer de nuevo. Y parte del contexto que tenemos es que Jesús explica cómo nacer de nuevo. Y le cita las escrituras como dice al final, en el 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se acuerdan del pasaje de cuando el Señor levanta, ahí en Números 21, los israelitas se están yendo, quieren retornar a Egipto, y serpientes ardientes, es decir, venenosas, empiezan a matarlos, y vuelven y le dicen, hemos pecado contra ti y contra Dios. Y ruega a Dios que nos perdone, y Dios Moisés ora, y Dios le ordena que levante la serpiente de bronce en el desierto, y para que todo aquel que mire a la serpiente va a salvarse. Con esta historia introduce Jesús Juan 3:16, explicándoles que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, tenía que ser levantado, y que la fe viene por mirar, o que la salvación, el entrar al reino, viene por mirar con fe al Hijo del Hombre levantado ahí en la cruz del Calvario. Eso, hermanos amados. Excelente, gracias, pastor, muy buen contexto. Bien, entonces entendemos que antes de Juan 3:16, el versículo probablemente más conocido por toda la cristiandad, tiene este contexto, ¿no? Está hablando un principal de los judíos que se llama Nicodemo, era bastante respetado, maestro de la ley, sabía las escrituras muy bien. Nadie que enseña las escrituras puede no saber las mismas. Entonces, él entendía intelectualmente que todas esas cosas, esos milagros que hacía Jesucristo, venían de Dios, y hasta ahí quedó. Ahora bien, el versículo 3 del capítulo 3 dice, después de este reconocimiento de Nicodemo, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios. Ujú. En pocas palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a este connotado fariseo era, pucha, qué agradable probablemente que reconozcas eso, pero eres un ciego, estás ciego. ¿Sí? Y si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y obviamente, como dijo Alejandro, las cosas, o sea, la mente de Nicodemo estaba en las cosas físicas, mientras que la mente de Jesucristo estaba en las cosas espirituales. A raíz de todo esto, necesitamos entender y responder a esta pregunta. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Es algo que en ese tiempo Nicodemo no entendía. No pensaba que tenía que ingresar nuevamente al vientre de su madre, siendo ya viejo, y nacer de nuevo. No entendía. Estaba muy claro que estaba en la luna, podríamos decir, con relación a esto. Pero para nosotros, teniendo ya la revelación completa, ¿qué significa el nuevo nacimiento? Amaditos hermanos, por favor, sus micrófonos. Dejar todas las cosas que uno era antes, todo lo malo, al pedir perdón a Dios y aceptarlo en nuestro corazón, tenemos que dejar todo lo viejo, ¿no? Y que lo que fuimos antes, si fue todo malo, Jesús lo va a renovar. Ya, muy bien, gracias, Susana. Excelente. ¿Alguien más, hermanos, acerca del nuevo nacimiento? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Hermana Vanessa. El nuevo nacimiento. Adelante, hermana Hortensia. Adelante. Buenas noches. El nuevo es nacer de nuevo, como dijo la hermana Susan, ¿no? Pero nacer en el espíritu. Oh, qué importante. Eso es un detalle muy importante. Nacer de nuevo es nacer en el espíritu. En el espíritu de Jesús. Excelente. Hermanitos, buenas noches. Vanessa, El nuevo nacimiento, hermanos, solo proviene de Dios, ¿no? A través de Amén. Cristo. wow, Amén. Qué importante. muy importante. El nacimiento, bueno, o el nuevo nacimiento, perdón, el nuevo nacimiento solo viene de Dios. Está muy relacionada a la última pregunta, pero está bien. El nuevo nacimiento solo viene de Dios. ¿Qué dato tan importante? ¿Qué más, hermano? Algo que Recibir creo a que Jesucristo como su Señor y Salvador, hermano. Ahí nacemos de nuevo. Ya, nacemos de nuevo cuando recibimos A Cristo. ya. Voy a subrayar esto, ¿ok? Quiero subrayar intencionalmente esto, porque va a estar relacionado a la tercera pregunta. ¿Está bien? Esto nos está marcando un cuándo, ¿sí? Nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo. Está marcando un cuándo tiene que ver con el tiempo, ¿ok? Gracias, mi hermana Elizabeth, muy importante. ¿Qué más? ¿Quién más quería decir algo? no, yo quiero hablar y quiero decir Sí. que está relacionado el nuevo nacimiento con creer en el Señor Jesucristo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que creyeron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces no puede haber un nuevo nacimiento si no se cree primeramente en que Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya, eso también quiero subrayar, ¿ok? A todos los que creen, yo potestad, ¿no? Muy bien. Van a tener sus Biblias a la mano. Vamos a ir a este pasaje de Juan 1:12 después. ¿Qué más, hermanitos? ¿Qué significa el nuevo nacimiento o nacer de nuevo? ¿Puedo aportar? Totalmente. Dale hocico, Pedro.
también, si bien dicen los hermanos, es todo correcto, pero también nos hace embajadores de Cristo, ya que nosotros también somos representantes acá en la tierra para esparcir su palabra y para dar las buenas nuevas de quién es Él y por qué es nuestro Señor y nuestro Salvador, y por qué hemos decidido seguir su reino. Muy importante. El nuevo nacimiento hace posible que seamos embajadores, ¿no? Embajadores para proclamar. Bien, ¿alguien que no ha nacido de nuevo puede hacer esto? No. Bien, Oso Pedro, excelente. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Noemí, tal vez quisiera aportar algo de esto, sobre este tema. O hermana Elenita. Sí, hermano, yo creo que el amor de Dios es el que nos atrae a Él, ¿verdad? Y en el momento en que hemos sido atraídos a Él es cuando nosotros nacemos de nuevo. Gracias, hermano. Bien. Yo, hermano, tal vez. Sí, adelante. Adelante. Yo pienso que también recibir a Dios y volver a nacer, estemos en la edad que estemos. Si nos entregamos a Dios, yo creo que uno empieza a nacer nuevamente, porque uno realmente ya entra a esta etapa de estar con Dios, recibirlo a Dios, escuchar su palabra. Uno me parece que empieza a nacer nuevamente con la palabra de Dios. Amén. Excelente. Bien, Ramiro. Muy bien. Ok, una respuesta más, si alguien se anima, y pasamos a la tercera. Somos una nueva creación, hermano. Eso es muy importante. Estamos aquí. En el nuevo nacimiento, Dios no nos mejora, ¿no? No nos arregla. Somos nuevas criaturas, ¿verdad, Pastor Arturo? Y Segunda Corintios 5:17, hermano. Correcto. Al nacer, somos Un poquito más tal vez ahí poder poner, tal vez ya no estamos, está en la presencia del pecado, pero no está el poder del pecado sobre nuestras vidas. Eso es bien importante, ¿sí? Ser de nuevo. Amén. Ya no somos esclavos del pecado. Dominados del pecado. Ya no es nuestro amo. Qué alegría nacer de nuevo. Amén. ¿Ok? Gloria a Dios. Una cosa Gloria. más, por favor, hermano. Sí. Es un evento que ocurre una vez y para siempre. Comparable al nacimiento físico que tenemos. No es que estamos naciendo cada rato. Hemos nacido una vez y ya luego crecemos, etcétera. Y igual en el nuevo nacimiento es un evento que ocurre una vez en la vida y de ahí vamos creciendo. Súper. Gracias, pastor. Excelente. Bien. Entonces, ¿qué significa el nuevo nacimiento? Para repasar un poquito. Dejar las cosas que eran antes, dejar todo lo viejo, lo que fuimos antes. Jesús lo va a renovar. Nacer de nuevo es nacer en el Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento solo viene de Dios, importante. Mayúsculo. Nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo. ¿Ok? Juan 1:12, a todos los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El nuevo nacimiento hace posible que seamos embajadores de Dios para proclamar el Evangelio. Eso es algo muy importante que vamos a desarrollar en todo el texto. Muy buena respuesta, Pedro. El amor de Dios nos atrae y de esa manera nacemos de nuevo.
Nacer de nuevo no depende de la edad, es un cambio de vida. Excelente, Ramiro. A nacer de nuevo, somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Está excelente. Al nacer de nuevo ya no somos esclavos del pecado. Es un evento una vez y para siempre. Entonces, eso es lo que significa el nuevo nacimiento. Hermano, un verso, por favor, para enfatizar esto, que todo esto es de Dios, que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos hechos nuevas criaturas, no por nuestro esfuerzo, sino que Él nos creó de nuevo, así como no tuvimos ninguna participación en nuestro nacimiento físico. Así igual al nacer espiritualmente, todo viene de Dios. Él nos hizo de nuevo en Cristo Jesús. Ya, excelente. Gracias, pastor. Eso que dijiste está relacionado con esta pregunta. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Ya. Muy importante. Ya, adelante, hermanos. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Creyendo en que Jesús es nuestro Salvador. Okay. Creyendo que Jesús es Salvador. ¿Ya? Confesando con la boca que Jesús es el Señor. Confesando con la boca que Jesús. Okay. Y que, bueno. Amén. ¿Aló? Sí, adelante. Se fue el audio. Sí, estamos escuchando. ¿Alguien más? Hermano, también hay que aumentarle ahí a la segunda, que creyendo en el corazón que Jesús fue levantado de los muertos. Confesando con la boca y creyendo en el corazón que Él fue levantado, que Jesús fue levantado de los muertos, ¿no? Romanos 10:9. Bien. También que Jesús vive, ¿no? Amén. Así es. Y rindiendo nuestra vida a Cristo, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Rey. Hermanito, ¿cómo nacemos de nuevo? Según lo que veo aquí la pregunta. Ya. Tienes que escuchar el Evangelio, pues el mensaje de salvación. Si no escucho el Evangelio, el mensaje de salvación que está en Cristo, que es Cristo, no voy a poder nacer de nuevo. Tengo que escuchar el Evangelio. Alguien tiene que haberme hablado el Evangelio, la salvación. En Romanos 10, ahí están los que salen a evangelizar, ¿no? Uh-huh. Amén. Ok. También reconociendo que solo existe un Señor que gobierna nuestras vidas y que en el trono de nuestras vidas es solo Jesús y no nosotros. Ya, está bien. Hermanito, creo que es una pregunta un tanto complicada, porque Adelante. creo que en realidad nosotros no podemos nacer de nuevo, no Ya. podemos. Tiene que haber una obra sobrenatural de parte de Dios para que realmente podamos nacer de nuevo, un llamado de parte de Dios para que
nosotros como consecuencia a ese llamado respondamos en fe para poder escuchar el Evangelio, para nacer de nuevo en realidad. Bien, Vanessa, le has dado al clavo. Todas estas respuestas anteriores al de Vanessa, obviamente tienen un sustento bíblico. Pero es tan importante lo que dijo la hermana, que es una pregunta un tanto complicada, porque desde nuestra perspectiva, ¿cómo nazco de nuevo? Claro, creyendo, bueno, confesando mis pecados. Soy un pecador y en consecuencia tengo la necesidad de un Salvador. Y reconozco que ese Salvador únicamente es Jesucristo. Reconozco su obra salvadora. Está excelente. Eso es desde mi perspectiva. Pero verdaderamente, hermanos, no podemos nacer de nuevo por nosotros, por nuestras obras, no podemos hacer nada. Y eso es muy importante, ¿no? La respuesta es no podemos nacer de nuevo. Debe existir una obra sobrenatural para nacer de nuevo. ¿Alguien se animaría a dar un ejemplo que también esté en la Biblia? Tal vez, como hemos visto un poquito, tal vez sería bueno utilizar a Pablo, ¿no? Ya. Pablo antes, recordemos que era perseguidor de los cristianos, perseguidor de Cristo, asolador, dice la Biblia, que inclusive estaba presente en cuando fue el primer mártir de Cristo, Esteban, ¿no? Estaba él presente ahí. Entonces, él odiaba a los cristianos, los odiaba. Entonces, fue una obra sobrenatural cuando él estaba yendo de camino a perseguir a más cristianos para encarcelarlos. Fue una obra sobrenatural que pues hizo que naciera de nuevo. Así es. ¿Alguien puede leer Santiago 1:17? Santiago 1:17, por favor. El que lo tenga, abra su micrófono y lo lee, por favor. ¿Puedo leer? Sí, adelante, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el 18 más, por favor. Ah, sí, el 18 más, perdón. Sí, 17. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Wow, muy claro. Él nos hizo nacer de su voluntad. De su voluntad. Por la palabra. Por la palabra, sí. Ahora, ¿se acuerdan el evento de Lázaro? ¿No? Su cuerpo estaba ya 4 días descompuesto, sus hermanas estaban llorando, sus seres queridos van a buscar a Jesús, están esperando que llegue. Y bueno, Lázaro no podía hacer absolutamente nada para volver a nacer o para resucitar. Nada. No tenía ni siquiera voluntad para hacerlo. Y Jesús va, hace destapar la piedra, la tumba, y le dice, ven fuera. Con el poder de su palabra pudo hacer que esta persona, que este Lázaro, su amigo, pueda resucitar. Y de esa manera, nosotros podemos nacer de nuevo, por el poder de Dios, por la voluntad de Dios. Alejandro citó también Juan 1:12. Por favor, ¿podríamos leer Juan 1:12 y 13? Por favor, el que lo tenga, por favor, lo lee. Más de todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Increíble. Y está en el mismo contexto anterior, ¿no? Es el mismo contexto de Juan 3:16, es el mismo libro, estamos dos capítulos antes, y es exactamente lo que dijeron nuestra hermana y nuestro pastor de memoria, porque es un verso muy importante.
Dice, los cuales no son engendrados o no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Y esa palabra voluntad es muy importante para nosotros, sino de Dios. Entonces, es una pregunta, sí, bastante complicada o sugestiva o capciosa, podríamos decir. Sí, capciosa. Pero es importante para que nosotros podamos entender cómo reflexionar. Sí, reflexionar. Ahora, una vez de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, hemos nacido, vale la redundancia, a una vida espiritual. Nuestros ojos han sido abiertos y hemos podido reconocer la verdad del Evangelio y, por supuesto, creer en nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiéramos nacido de nuevo, no hubiéramos creído jamás. Entonces, lo que quisiera concluir es lo siguiente, ¿ya? El nuevo nacimiento precede, ¿sí? Precede o es antes, si vale el término, es antes la fe. No es de que yo tengo fe y nazco de nuevo. Yo no puedo tener fe porque estoy muerto en mis delitos. Dios me tiene que dar vida y como ya estoy vivo, wow, me doy cuenta de las cosas espirituales y creo en Jesucristo. Entonces, el nuevo nacimiento precede o es antes. ¿Te vas a cepillar los dientes y vas a ir a bañarte? Bien. Hermana Elizabeth, su micrófono está activado. Ok. Entonces, estas tres preguntas son muy importantes para entrar ya a la explicación de los dos primeros subtítulos. Pastor Juan José, el micrófono es tuyo. Por favor, adelante. Perdón, antes puedo complementar algo. Adelante, sí, por favor. Perdón, pastor. muy Si hay rápido. alguien más que quiera preguntar algo, ya. Quisiera enfatizar en esto de la palabra. Dice, se recuerdan en primera Pedro que dice que hemos nacido, 1:23, primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es indispensable. Y luego dice, y esa es la palabra de Dios. Él con su palabra creó todas las cosas y nos hace nuevas criaturas en Cristo. Y segundo, que quiero enfatizar, la obra del Espíritu Santo, que está ahí mismo en Juan 3, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la obra del Espíritu es esencial para nuestro nacimiento. Muy importante eso, Pastor Gustavo. Gracias por la aclaración. Sí, hemos nacido por el poder de la palabra de Dios. A Lázaro, ¿no? Con el poder de su palabra. Ven fuera, le dijo, y salió. Ahí como momia Lázaro, quitándose las vendas y todo eso. Y también por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aplica nuestra salvación. Qué importante la obra de nuestro Dios Trino. En la salvación participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en diferentes enfoques o circunstancias. Bien. ¿Qué has olvidado poner ahí, hermano, por voluntad de Dios? O sea, la respuesta. Ah, ya, ok, sí. Sí, es verdad. Hola. Perfecto. Hermana Elizabeth, está encendido su micrófono. Hola. Hermana Elizabeth, su micrófono está encendido. Hola, hija. Y se le puede, ahora sí ya. No. El anfitrión puede cerrarle el micrófono, hermano. Por favor. Ya está. Tu micrófono, hermano Sergio.
Hermano Juanjito. Y buenas noches, hermanos. No sé si me escuchan bien. Muy bien. Sí, pueden levantar una manito. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Bien. Ahí está el pastor Arturo, el Pedro, la Adrianita. Ya, necesito la atención, su atención, por favor, hermanos. Está también ahí Susan. Pero no sé si los demás están atendiendo o solo están conectados a la reunión sin atender mucho. ¿Sí? Bien, hermana Noemí, dale. Lourdes, sí. Ok. Jenny, sí. Bien, bien. Gracias, hermanos. El pastor Gustavo también. Ok, muy bien. Estamos aquí todos. ¿Cómo se sienten, hermanos? Es un poquito avanzada la noche. Tal vez algunos dirán la noche es joven. Depende, creo, mucho de a qué hora te has... Sí, esta mañana. Tal vez estás un poquito ya cansado después de haber trabajado todo el día. O tal vez estás muy fresquito y estás presto a atender la palabra de Dios. En cualquier caso, les pido, hermanos, que tomemos atención. Ha sido, creo, un buen resumen que hemos tenido ahora. Y si puedes hacer algo por mí, un favor te voy a pedir. Puedes ponerte de pie en este momento. No sé si hay alguno que está de pie, pero tal vez la mayoría está sentado. Solo ponerte de pie un ratito. ¿Sí? Puedes ponerte de pie. Ya, estírate un poquito. ¿Sí? Bien. Muy bien. Eso es. Excelente. Bien. Si quieren estirar sus brazos, si quieren estirar un poquito las piernas, está muy bien. Excelente. Ya. Muchas gracias, hermanos. Esto no tiene nada de espiritual, solo es un poquito estirarnos un poco y otra vez reactivar la mente para poder atender lo que el Señor tiene que decirnos en esta noche. Estamos avanzando a la marca del Evangelio. Quiero darle gracias a Fernando, a Sergio que me invitan a participar esta noche. Gracias por la confianza. Vamos ¿Puedo compartir pantalla? No sé si tengo la función ahorita compartir pantalla. Sí. Ok. Les quiero contar algo. ¿Se ve, hermanos? Todavía no. Ok, un ratito. No sé qué está pasando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ven bien mi pantalla, ¿verdad? Bien. La gente está decepcionada de los cristianos. No sé si les parece común esta frase o esta oración que está ahí, esta afirmación que está ahí. Creo que sí, ¿no? No sé si es a mí la única persona que le ha pasado. Creo que a más de uno de los que estamos aquí nos ha pasado, ¿no? Que cuando decimos que somos cristianos, dicen, o se desaniman, o, es que hay, es popular que muchas personas o mucha de la gente con las que interactuamos todos los días hayan tenido alguna experiencia y lamentablemente una experiencia negativa que tiene que ver con algún cristiano. Les voy a contar algo, porque esa fotito. Tengo un compañero de trabajo, bueno, tenía antes en la empresa en la que trabajaba, tenía un compañero de trabajo. Bueno, siempre he tratado de dar testimonio de mi fe. Y le decía a mi compañero de trabajo, éramos tres en la empresa que estábamos trabajando de subordinados y estábamos los tres ahí, pero justo en ese momento me puse a conversar con uno de ellos y le doy testimonio. Tú no te acercas al Señor, y me contó su experiencia, su mala experiencia con los cristianos diremos entre comillas. ¿Qué había pasado? Su papá era albañil y bueno, era trabajador manual, ¿no? Trabajaba con sus manos. Y me contó que en la iglesia en la que él estaba, el pastor les obligaba a ir como ofrenda o como un servicio que ellos tenían que hacer para que Dios les bendiga, a construir el lugar donde se iban a reunir. Tenían un lugar grande, bueno, era una carpa en realidad donde se reunían, una carpa grande.
y se pusieron a construir con el apoyo así de varias personas, el apoyo de varios creyentes de verdad que querían apoyar a la obra de Dios, un local para que se reúna toda la congregación. Y él iba a apoyar con su trabajo y después le dijeron que no solo tenía que apoyar con el trabajo, sino que tenía que apoyar también con materiales para la construcción. Entonces llevaba el cemento o lo que podía, ¿no? No era una persona de muchos recursos. Y finalmente le dijeron que eso no era suficiente, sino que tenía que dar dinero más. Y mi amigo me dice que quedó muy dolido porque su papá dio todo para poder construir ese lugar. Y al final, bueno, después de varios años, o bueno, algunos años, la verdad es que el papá muere y nadie, ni una sola persona, menos el pastor, ¿no?, de la iglesia apareció cuando el señor estaba enfermo y después murió. Decepcionado, o sea, él tenía el concepto de que los cristianos solo están ahí para sacarte dinero. Y es algo que me llamó la atención del libro, el libro de 9 marcas que estamos estudiando, el Evangelio. Hay una cita, ¿no?, de una persona que dice que en Estados Unidos está bien, el cristianismo está bien desvinculado del amor. Más bien, eso es lo que debería ser, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, yo veo que también aquí el cristianismo está desprestigiado, ¿no? No solo por ese tipo de personas radicales que dicen ser cristianos cuando no sabemos exactamente si serán, pero muchos de nosotros tal vez no reflejamos el verdadero amor que deberíamos reflejar como cristianos, como Cristo nos ama. Bien, entonces hoy vamos a estudiar un poquito lo que dice el libro de 9 marcas. Doctrina o cultura. Este es el subtítulo que me han pedido que expongan esta noche. Doctrina o cultura. Vamos directamente entonces a materia. Doctrina. Sencillo, hermanos, para que tú puedas recordar fácilmente. Cuando hablamos de doctrina, a veces tenemos un lenguaje bien propio, particular de la iglesia. Tú entras a la iglesia y se hablan ciertas palabras que afuera no se hablan, ¿no? Entonces, para que lo tengas claro, doctrina significa enseñanza. Entonces, si mañana te preguntan, ¿qué es doctrina?, tú vas a decir, es enseñanza, ¿sí? ¿Puedes repetirlo? Doctrina es enseñanza. Enseñanza. Bien, muy bien. Es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos aprendiendo doctrina. Nos están enseñando. Para que esto ocurra, tiene que haber por lo menos 2 personas, uno que enseña y uno que aprende, ¿sí? Lo importante de esto, entre paréntesis, es aprender buena doctrina, ¿sí? Porque te pueden enseñar mala doctrina, mala enseñanza, y puedes estar siendo engañado. Esto se da sí o sí en un ambiente de estudio, en un ambiente como el que tenemos en este momento, ¿no? Estamos aprendiendo doctrina. Hay alumnos y hay alguien que está dando una clase. Sencillo, doctrina es enseñar. El libro habla de la doctrina del Evangelio, entonces tenemos que tener una doctrina correcta en cuanto al Evangelio. Todos nosotros tenemos en este momento una doctrina, todos nosotros, en cuanto al Evangelio. Lo que hemos aprendido en el tiempo en el que somos cristianos acerca del Evangelio. Algunos tendremos tal vez unas ideas acerca de lo que es el Evangelio. Hemos visto hace un ratito, ¿no?, ideas acerca del Evangelio, de la buena noticia del Señor para la humanidad, en el resumen que se ha hecho con las preguntas con Sergio. Todos tenemos ideas y estamos aprendiendo, ¿correcto? Bien, la idea es tener todas las ideas correctas, la sana doctrina en cuanto al Evangelio. Segundo concepto, cultura. Para hacerlo sencillo, cultura es la práctica de esa doctrina, la práctica de esa enseñanza, poner en práctica la enseñanza. Por ejemplo, tú eres universitario, estás en la universidad y estás estudiando para ser ingeniero civil. Y te dan un título al final de la carrera. Pero ¿cuándo vas a ser bien llamado ingeniero civil? Cuando, bueno, pongas en práctica todo lo que te han enseñado durante la carrera.
en este ejemplo, por ejemplo, de la carrera, de la profesión que uno empieza a ejercer cuando ya tiene el título, ¿no? En algunas carreras puedes empezar a ejercer un poco antes, como haciendo prácticas, pero si eres contador, por ejemplo, si eres abogado, necesitas una firma que esté avalada por alguna institución, es hasta que tengas tu título, ¿no? O por ejercer la medicina, por ejemplo, es hasta que tengas tu título. Aquí, hermanos, no necesitamos un título de ninguna organización, sino eh, al ser declarados hijos de Dios. Hemos visto Juan 1:12 y 1:13, los cuales no nacen por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que dice que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, ese mismo momento podemos empezar a poner en práctica esa doctrina. A los primeros destellos de luz que tenemos acerca de lo que hemos aprendido de Jesucristo, podemos empezar a compartir con otras personas. Aunque tal vez no entendamos todos los matices, todas las aristas del Evangelio. Desde que nacemos de nuevo podemos empezar a dar testimonio de nuestra fe. Bien, esa práctica se va volviendo, con la interacción de las personas dentro de la iglesia, una cultura. Y esta es una palabra que tenemos que entender muy bien, porque el libro de 9 marcas va a hablar mucho acerca de esto, de la cultura en la iglesia. Bien, quiero citarles algunos ejemplos de cosas que generalmente se ven, pero que no están muy bien. Mala cultura. Puede haber mala doctrina, ¿y cuál va a ser el resultado de esa mala doctrina? En la práctica, una mala cultura, ¿sí? No creo que sea posible tener una buena doctrina y en la práctica salga mal, ¿no? O al revés. ¿Por qué vemos una pobre cultura, una pobre práctica de las cosas? Porque tal vez la doctrina es lo que... Entonces, la interacción entre ambos conceptos, la doctrina y la cultura, es lo que nos está explicando el libro en esta primera parte, ¿ok? ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna manito por ahí? ¿Están todavía ahí conmigo? ¿Están todavía despiertos? ¿Más o menos? Ok, bien. Excelente. ¿Preferimos la cultura o la doctrina? ¿Qué dicen, hermanos? Ahora sí quisiera escucharles. Puedes habilitar tu micrófono, puedes escribir en el chat interno del grupo. ¿Qué es mejor? ¿Crecer en cultura, es decir, en la práctica, como les mostraba así la fotito antes, o crecer en doctrina? Allá está la foto de una persona yendo a visitar a un enfermo. Eso es práctica del Evangelio, práctica del amor del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha rescatado, ha dado su vida por nosotros y nos ha mostrado su amor. Fruto de ese amor, nosotros tenemos amor por el prójimo, ¿sí? ¿Podemos ir a visitar a un enfermo? Sí. ¿Podemos ir a visitar a las cárceles? Sí. ¿A los orfanatos? Sí. ¿A lugares donde es necesaria nuestra ayuda? Sí. Práctica del amor que tenemos en Cristo. ¿Qué es mejor? Primero debemos tener una buena doctrina, pues, para practicar la cultura. Ya, ese es un buen concepto. Primero tenemos que tener buena doctrina. Bien, ¿alguien más que quiera participar? ¿Preferimos la práctica, preferimos la cultura del Evangelio o preferimos la doctrina? ¿Qué es lo más importante? Hermanos, les escucho. Si quieres Yo también creo que puedes... es importante tener la práctica, ¿no? Porque si practicamos el Evangelio, es porque conocemos el Evangelio. Entonces no podemos practicar algo que no sabemos o no somos. Ya, ahí hay una relación causa y efecto, ¿no? Bien, ¿alguien más? Creo que el saber no nos ayuda mucho si no lo practicamos. Ya, es como el ejemplo que les daba, ¿no? Si una persona es ingeniero o médico, no se va a consumar en su profesión si es que no practica la profesión, ¿correcto? Bien,
Una persona más. A ver, ¿qué decimos? ¿Preferimos la cultura? Yo creo que las dos son importantes, tanto la doctrina como la cultura, porque la doctrina es lo que se aprende y la cultura es la práctica. Hay una palabra muy importante en el libro de Romanos, que es escrito por Pablo, en el capítulo 1, versículo 16, y que tal vez algunos sepan de memoria. Si no lo sabes, deberías saberlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Muy bien, no me avergüenzo del Porque es poder de Dios para poder de Dios Salvación. para Para salvación de salvación. todo aquel que cree. Ok, Amén. bien. Esta palabra poder, cuando Pablo dice poder de Dios, en el original Pablo no escribió en español, ¿no? Lo escribió en griego. Es dunamis. Dunamis. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra, dunamis? Sí. De esa palabra dunamis en griego deriva nuestra palabra. ¿Tú te imaginas algún acto, alguna actividad realizada por el hombre dinámicamente en el que el hombre esté sentado, echado en su cama? No. No, dinámica significa ser activo, ¿sí? Es algo activo, es algo que se realiza con esfuerzo, tal vez con trabajo, es algo en el que utilizas tus manos, tu mente primeramente, ¿no? Tus pies, te mueves, estás activo para hacer algo que es dinámico. El evangelio es el dunamis de Dios, el poder que está trabajando activamente para la salvación. Ese poder activo, la iglesia, ese poder de Dios trabajando activamente a través de las personas. Juan, quiero ponerles aquí unos ejemplos. Tal vez son bien antiguos. Ahí está, ese cuadro es famoso, es de el avivamiento, el gran avivamiento, o el gran despertar, como llaman los americanos, los estadounidenses, cuando el hermano Jonathan Edwards empieza su predicación, le llaman el gran avivamiento. La gente, aunque era de madrugada, salía a escucharlo al hermano. 3, 4 de la mañana. La gente empezaba a salir de sus casas porque sabía que el hermano iba a predicar, y salían. No había luz eléctrica en ese tiempo, salían con antorchas porque todavía era oscuro, y lo seguían hasta el lugar en el que él iba a predicar, y había mucha manifestación espiritual, sobrenatural en ese tiempo. Un mover del espíritu que vino de una sana doctrina, que Jonathan Edwards predicaba con valor y con diligencia. Había doctrina, pero también había práctica, ¿no? La gente empezaba a ser más misericordiosa. La gente practicaba el amor. Y bueno, ese cambio ha sido fruto de la predicación del Evangelio. Ahí hay otra fotito, bueno, es un dibujo más bien. Esa es un dibujo de la congregación del hermano Charles Spurgeon en Inglaterra. El hermano predicaba cada semana a alrededor de 5,000 personas en su congregación, cuando ni siquiera existían los micrófonos ni los parlantes. La gente estaba ansiosa de escuchar la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuándo se ha visto eso, hermano? Yo anhelo el día en el que volvamos a nuestra congregación, a nuestro local de reuniones en Miraflores, y más aún el día en el que ese local esté tan lleno de que ya no se puede entrar y que tengamos que salir a la calle para tener que predicar a tanta gente que está ansiosa de escuchar el Evangelio. ¿Por qué? No solo era un emocionalismo colectivo, sino la sana doctrina estaba produciendo una cultura en toda esa gente que quería escuchar el Evangelio. Otro ejemplo. Este cuadro es famoso, es de los mártires del primer siglo, gente que entregaba su vida. ¿Por qué? Porque no iba a renunciar a decir que Nerón
era el Señor. Si tú decías Nerón era el Señor, te salvabas de las fieras. Pero no, esta gente no. Esta gente estaba dispuesta a morir en las fauces de un animal salvaje, a renunciar a su fe en Cristo. Ellos decían, Jesús es el Señor. Qué amor, qué fuerza puede estar operando en la vida de una persona para que esta persona esté dispuesta a morir por lo que cree. Ese es el dunamis de Dios, hermano, actuando en la vida de las personas. Y última, para no extenderme mucho, está ahí George Whitefield predicando en el gran avivamiento que se ha dado en América. ¿Por qué la nación de Estados Unidos está tan golpeada con un moralismo tan bajo, con una psicología, con un emocionalismo tan deprimente, con lo que se escucha en las noticias, hermanos, ¿no? Una persona que se metió en un colegio y hizo una balacera y asesinó un montón de... ¿Por qué? Porque están Estados Unidos, porque le dieron la espalda al Señor. Una nación que ha sido fundada por gente cristiana, por gente con principios del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Por qué está tan deplorablemente su condición ahora? ¿Por qué ha decaído tanto? Porque le han dado la espalda a Dios. Y gente como este hermano que predicaba han sido los precursores de una nación fuerte por tanto tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es ese dunamis, hermanos. Práctica y buena enseñanza. Buena doctrina en la práctica da ese resultado del dunamis de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Cultura o doctrina? Bueno, queremos una cultura de iglesia, una cultura del evangelio, y nosotros mismos deberemos anular eso en nuestra iglesia, una buena cultura que provenga de una buena doctrina. Y por eso estamos aquí y estoy contento de que nosotros estamos aquí, estamos con ese compromiso de crecer en una buena enseñanza. ¿Qué es enseñanza? Doctrina. Bien. Doctrina del evangelio. Buena doctrina estamos hablando, del evangelio. Sin cultura del evangelio, entonces, ¿qué resulta? En hipocresía. ¿Por qué? Porque solo te llenas la cabeza. Te llenas la cabeza de datos, de información acerca del Señor, de lo que Él hizo, de sus milagros, de lo que Él quiere de ti, pero no haces nada. Entonces, ¿qué es? Eres un hipócrita porque estás aprendiendo, deberías hacer y no lo haces. Doctrina del evangelio. Sin cultura del evangelio, entonces hipocresía. Otra, cultura del evangelio, o sea, práctica, llevado a la práctica sin buena doctrina, resulta en debilidad, ¿no? Algo frágil que se puede romper. Bien, y por último, buena doctrina, doctrina del evangelio, más una buena cultura del evangelio, igual poder. ¿Qué queremos, hermanos? Realmente anhelamos una iglesia fuerte, una iglesia que no se debilite. Queremos ser nosotros caracterizados porque somos una iglesia que tiene sana doctrina, que tiene buena enseñanza, ¿sí? Que cuando nos encontremos con alguien en la calle y nos digan, hermano, ¿tú a qué iglesia estás asistiendo? Yo asisto a la iglesia de Reconciliación. Ah, qué bueno, ahí se enseña la palabra de Dios. Una vez me dijo un hermano así, me llenó de gozo mi corazón. Porque tal vez nos estamos empezando a caracterizar a tener una cultura del evangelio que es fruto de una buena doctrina. Pero nos vamos a quedar encerrados en nuestras paredes sin salir a mostrar a la comunidad, a la sociedad en la cual Dios nos ha puesto, que estamos aprendiendo su evangelio. Ese es un reto grande, hermanos. Que la buena doctrina que estamos aprendiendo sea puesta en práctica. Y eso es poder. Y eso es lo que atrae a las personas a Cristo. Eso queremos, ¿sí? Que nuestros vecinos, los mismos que están cerca de local que tenemos, o bueno, ahora nosotros que estamos en las casas, vean en nosotros el evangelio escrito, en nuestras acciones, que reflejemos el amor que Cristo tiene. Eso nos va a dar poder. Y ahora tenemos un compromiso, entender el evangelio, para empezar, ¿sí? Es algo que no viene de la noche a la mañana, es algo en lo que estamos trabajando ya bastantes años, es algo por lo que tenemos que luchar y no nos vamos a rendir
y ahora nos toca a cada uno de nosotros, ¿sí? La renovación comienza en cada uno. Yo entiendo que tú estás aquí porque quieres algo de Dios y Dios te está hablando porque necesita que tú hagas, tú comiences ese cambio en el corazón. Es algo que comienza en el corazón, ¿sí? Y Dios lo va a hacer, sí, Dios lo va a hacer. Y aquí vamos a ver el compromiso de cada uno de nosotros, hermanos. Cuando tú pones tu fe en el Señor va a hacer grandes cosas con esa fe. Y la renovación comienza en cada uno. Cada uno de nosotros, entonces, hermanos, hagamos el compromiso de tener una doctrina clara, de comprometernos con estos estudios también para tener una doctrina clara y correcta acerca del Evangelio y, bueno, comenzar a ponerla en práctica. Poco a poco, el Señor lo va a hacer, no nos asustemos, dejémonos usar por el Señor. Gracias, hermanos, gracias por la oportunidad de compartirles. Si ya no quieren que esté, nunca más lo entenderé, no hay problema, hermanos, pero ahí estoy dispuesto a servir al Señor, donde me llamen. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Juanjo. Ha estado muy, muy, muy buena la enseñanza, muy clara también. Y siempre me gusta escucharte. ¿Qué te puedo decir? No, Dios te bendiga, que siempre te siga usando. Me han gustado mucho las ilustraciones también de cómo en el tiempo de Jonathan Edwards, la gente no ponía por encima del Evangelio, por encima de aprender el Evangelio, ninguna cosa. ¿Por qué? Porque realmente estaban hambrientos de la palabra de Dios. Es como cuando hay alguien que su avión se estrella en la selva y no está comiendo nada y está días de días sin probar alimento. Va, no le interesa nada y come como sea, y es así. En el Evangelio creo que nosotros tenemos que tener esa cultura de poder aprender más, tener esas ganas, como dijo Juan José, de estar en todo tiempo prestos. Nosotros tenemos que ser diligentes para poder estar ahí cuando esté la oportunidad de aprender más de Cristo, y una vez de que aprendamos, no necesitamos entender absolutamente todo el consejo de Dios. Lo que tú ya sabes, eso comparte a otras personas que realmente necesitan. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Juanjo. Veo que Fernando está ya con nosotros. Fernando, Dios te bendiga. Espero que tu papá esté bien. Si quieres decir algo, por favor, habilita tu micrófono, te escuchamos. Hermanos queridos, buenas noches. Antes que nada me disculpo, yo no he podido estar, pero bien valió la pena porque he atendido bastante bien la lección desde que he llegado, algo más adelante del principio, y te agradezco, Sergio, como siempre, excelente, y Juan José, te queremos tener más clases aquí. Gracias por esta explicación, ha sido bien sucinta y bien práctica. No tengo honestamente casi nada más que añadir. Siempre recuerden esto, este autor, el autor de esta marca en particular, el señor Ray Ortlund, tiene algo en mente, y eso es lo que quiero también que nos podamos ejercitar. Como bien dijo Juan José, el objetivo de esta marca es cómo es que la iglesia del Señor refleja la hermosura de Cristo. Ese es nuestro objetivo, eso tenemos que tener en mente, y hacia allí vamos. La práctica de la doctrina que forma la cultura, o lo que algunos otros conocemos también como cosmovisión, tiene que ver necesariamente con el Señor Jesús. Solo algo bien breve y cortito. Estoy en Colosenses capítulo 2, y hay algo que me ha parecido bastante atinado. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosenses y les está diciendo que sufre mucho por los miembros de las iglesias a las cuales no ha podido conocer personalmente, pero dice: quiero que ellos, hablando de estos miembros,
cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él, o sea, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Más abajito el versículo 6 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Cómo? Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se va a fortalecer en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. El apóstol Pablo tiene esta misma visión que nos han compartido el día de hoy Sergio y Juan José. La vida cristiana no tiene que ver con el domingo, no tiene que ver necesariamente con un día en particular. El domingo es un día de acción de gracias en comunidad, claro que sí, pero dice aquí, por lo tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos día a día. La iglesia de Cristo Jesús no solamente la conformamos el día domingo, todos los días en nuestros trabajos, en nuestras familias, el evangelio debe ser transmitido por nosotros todo el tiempo con nuestras vidas. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y gracias, Sergio, por la oportunidad de participar hoy día. Gracias a todos ustedes, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Y bueno, dicho sea de paso, ahora somos más. Nos hemos conectado 23. No puedo disimular mi alegría de que seamos más, ¿no? Que estamos comprometidos con la causa de Cristo y como dijo Juan José ahí en la enseñanza, uno ejerce cuando alcanza ese requisito o ese título en su analogía de los